Queridos amigos, querida comunidad, sean bienvenidos a este encuentro con la palabra, donde hoy los invitamos a compartir la primera lectura de este martes de la 10ª semana, que es el primer libro de los Reyes. Entonces escuchemos atentamente. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: Anda, vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: Te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: No temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: La orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje nos encontramos un texto muy agradable de una realidad que vive Elías y de la acción de Dios en medio de una dificultad. Dice que en algún otro pasaje, cuando Jesús hace referencia a este texto, dice que cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, Elías no fue enviado a otra mujer, sino a la viuda de Sarepta, haciendo referencia a este texto que acabamos de escuchar. Habla del cielo cerrado, y el cielo cerrado significa una sequía, y una sequía tan grande que se secó un torrente. Un torrente es un río grande, entonces ese torrente se seca, y Elías vive también esa situación. Démonos cuenta que la realidad que se vive de la sequía, si así lo quisiéramos llamar, de las dificultades, no solamente toca la vida de toda la gente, también toca la vida de los enviados de Dios, ¿sí? Toda esta realidad del COVID también toca la vida de la iglesia, también toca la vida de los sacerdotes, de las religiosas, de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso Elías también vive esa realidad, porque había vivido allí en aquella región. Entonces Elías no tenía inicialmente ningún inconveniente, porque pues había agua, y pues se sabe que donde hay agua pues hay la posibilidad de que haya comida. Pero si se seca el torrente, viene la sequía, y una vez que viene la sequía, todo inmediatamente se acaba. Incluso vemos que Elías va de providencia en providencia de Dios, porque ayer escuchamos que los cuervos llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde, Uh-huh. y el torrente él tomaba agua, ¿no? Y entonces, como dice el padre, hubo esta sequía, o sea, tanto tiempo, y Elías empezó a pasar necesidad, Cada día peor. cada día de peor en peor. Y entonces por eso Dios le propone lo siguiente a Elías: Anda, vete a Sarepta de Fenicia a vivir allí, y yo mandaré una viuda que te dé la comida. Es algo como paradójico, porque le dice que una viuda en donde el pueblo de Israel sabíamos que si una mujer pues dependía de su esposo para poder sobrevivir, entonces si estaba viuda y además tenía a su hijo, pues era una persona muy pobre. O sea, dentro del pueblo de Israel podríamos decir que eran de los más pobres que había, ¿no? Y sin embargo Dios le propone a Elías: confía en que esta viuda pobre te va a ayudar. Exacto, la palabra viuda es sinónimo de pobreza, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que mi abuelita utilizaba una expresión que decía: parece finca de viuda,
para mostrar un poco la dejación, la dejadez de que tenía la situación, alguna cosa, ¿no? Entonces, la palabra viudez es un poco en el sentido de encontrar la pobreza. Y curiosamente, démonos cuenta que el Señor manda a Elías a donde una mujer pobre. Y pienso que eso es una de las cosas interesantes, y ahí tenemos nosotros también que mirar también desde cuáles son nuestras riquezas y cuáles son nuestras pobrezas. Hoy en día todos nosotros tenemos pobrezas, y desde nuestra pobreza, cuál es la parte pobre de cada uno de nosotros, para desde ahí empezar a sacar la comida. Porque al final de cuentas es lo que el Señor manda a Elías para que él recoja o tenga que comer. Y vamos a encontrar lo que sucede. Muchas veces nosotros decimos no podemos, ¿no? O es difícil para nosotros. Y Dios actúa de manera, podríamos decir, extraordinaria dentro de esa pobreza de cada uno de nosotros, pues puede sacar grandes riquezas, ¿no? Ujú. Por eso a veces decimos somos débiles o no podemos, y Dios saca esa riqueza. De la debilidad saca la fuerza, ¿no? Sí, Señor. Por eso dice, Dios la llamó, ya bueno, llega Elías donde esta viuda que estaba recogiendo leña, la llama y le dice, por favor tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Y mientras ella iba a buscar el jarro, tras del hecho él le pide también que le dé un pedazo de pan. Démonos cuenta que la imagen que está presentando el texto es una imagen muy bonita en este sentido. Si nosotros nos imaginamos la viuda recogiendo leña, está recogiendo allí la leña, se aparece Elías, parece ser que allí sí había algo de agua todavía, pero lo que no había era harina para hacer, para hacer el pan. Y una vez que ella va a recogerla, entonces ella le responde, Señor, te juro por mi Dios que no tengo pan, me queda solo este puñado en el cántaro en el cántaro, un poco de aceite en la alcuza. Y dice, mire que estoy recogiendo leña para mí, para mi hijo, comeremos y moriremos. O sea, la situación es trágica, porque la viuda va a coger leña para hacer sus últimos panes, para comérselos, podríamos decirlo, para coger fuerza y morirse. Ella y su hijo, ¿no? Una mamá pensar que va a morir con su hijo, pienso que es una tragedia la que está viviendo, ¿no? Y tras del hecho viene Elías y le pide, ¿sí? Hemos escuchado en noticias que en la realidad que la pobreza ha crecido, ¿no? Y podríamos decir que la miseria también ha crecido. Pero dentro de esa pobreza, tal vez como nos decía el Papa Francisco, podemos ser solidarios unos a otros, ¿no? Podemos ir ayudándonos para que en medio de esa pobreza, porque aquí vemos que esta mujer no tiene la esperanza, ¿no? Ella sabe en su realidad que va a morir Uh-huh. y que está, como quien dicen, podríamos decir, en las últimas, ¿no? Y sin embargo, Elías recibe la palabra de Dios y lo primero que le dice es no temas. O sea, el miedo puede estar de pronto en medio de nosotros, y sin embargo Dios nos dice no temas, dice anda, prepara como has dicho, primero dame el pan a mí y de comer a mí, también es paradójico lo que dice allí, y luego dice va a alcanzar también para ti y para tu hijo. Y lo que estamos hablando, la orza de harina no se acabará, no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará. O sea, esa palabra de Dios en boca del profeta Elías es saber que Él es providente, que Él no nos desampara, nos acompaña. Entonces es paradójico, en medio de la pobreza sale esa riqueza. Exacto, entonces demos cuenta, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Pienso que eso es una de las cosas bien bonitas, porque como lo acaba de decir el padre Eduardo, es desde la pobreza, desde la necesidad dar. Démonos cuenta que si la viuda se niega a darle a Elías la orza de, de aceite y la alcuza de aceite y la orza de harina, se le agotan. Y efectivamente hubieras pasado lo que ella estaba esperando, comer y morir. Pero el hecho de haberlo compartido con Elías, el hecho de haber dado también de comer a Elías, sucedió el milagro. Y el milagro está en que la harina no se acabó, el agua no se agotó, el aceite no se agotó tampoco. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo doy, se multiplica. Si yo ayudo a la persona, esto se va multiplicando. Hagamos el ensayo, no perdemos nada.
Si nosotros hacemos el ensayo de ayudar, de apoyar, créanme que será algo bien interesante que nosotros podemos vivir en esa experiencia de entrega total a Dios. Por eso pidamos al Señor para que nos conceda esa gracia, que como esta mujer viuda, desde nuestra pobreza, nosotros también seamos capaces de dar, ¿no? Por eso dice que, como ella lo había hecho, comieron él, Elías, ella y su hijo, y ni la bolsa de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor. Entonces, clave para en esta época de pandemia. A veces pensamos dar lo que nos sobra, ¿no? Y pensamos solo en eso, me sobra esto, entonces lo doy. Pero a veces no pensamos en esto que nos hace falta y que sin embargo, aunque nos hace falta, podemos dar, ¿no? Exacto. El sábado nos hablaba el texto bíblico precisamente de la viuda, de la pobre viuda que en el templo da lo que Sí. tenía para vivir. Y esta mujer también tiene para vivir, ¿no? Entonces, desde la pobreza podemos seguir dando. Pedimos entonces a Dios que nos ilumine para que miremos esas pobrezas que también hay en nosotros y que Dios nos siga dando esa fuerza para dar lo mejor de nosotros. La clave para salir adelante y que no nos falte nada, dar desde lo que tenemos, dar desde nuestra pobreza, dar desde nuestra necesidad, desde ahí podemos colaborar. Entonces, sea la oportunidad para agradecerles a las personas que nos han colaborado aquí también en nuestro canal, en algunas personas que nos han ayudado con mercados para las personas pobres, para las personas necesitadas. Créanme que eso es una bendición, lo que ustedes han hecho. Y créanme que quienes han hecho esa donación, ese mercadito, su alacena no se va a agotar, su alacena no se va a acabar, porque la promesa de Dios sigue presente y actuante. Por eso oramos un Padre Nuestro por ellos, para que el Señor desde su necesidad siga bendiciendo su generosidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Una feliz y santa tarde para todos. Buena tarde para todos.